Buenas tardes, tardes de oración y después que abrimos la Biblia, como todos los días, con la unión que da esto que no sé si ha sido programado juntos, pero que después del segundo tiempo de oración de la programación del canal venga unido al tiempo de leer y buscar en la palabra, mayor conocimiento, mayor comprensión sobre todo, y en un libro como el que estamos, como el libro que nos ha dejado el profeta Jeremías, tratando de entender lo más posible, ya que no lo estamos leyendo correlativamente ni cronológicamente, sino estamos buscando distintas temáticas, ¿sí? Y entonces, después quedará la invitación a que cada uno de los que han tomado notas vuelvan a leer en el orden que quieran, ¿no? Comenzando, pero con una nueva comprensión. Algo más de lo que nos falta todavía nos va a dar una nueva comprensión. Hoy este es el quinto estudio sobre de lo que estamos encontrando en el profeta Jeremías, y va a ser el segundo y último, espero, de lo que se ha dado en llamar el libro de las consolaciones. Después lo encontré en otro lado que decía en plural. Y entonces esta es una sección, no es un libro, pero esta sección que comenzó con el capítulo, con el capítulo 30, hablando de la restauración, y que después lleno de muchas promesas, ¿no? Yo comenté que las tengo subrayadas, porque después de como cada párrafo separado, como si fuera una estrofa, en muchos, sobre todo en el capítulo 30, que es donde tengo 3, en uno dice, porque yo estuve contigo para salvarte. Después, unos 15 versículos después, dice, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Y más adelante dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es el capítulo 3. Resumen del capítulo 3. Del 31, que leímos una buena parte, pero todavía, nos falta mucho. Bueno, el 31 leímos gran parte, y quedamos en el versículo 26, donde me alegró mucho porque tenemos un dato donde dice, Jeremías, me desperté, abrí los ojos, había tenido un sueño agradable. Y entonces continúa, porque estamos en el capítulo 31. Y entonces sigue hablando el Señor. Vamos a encontrar repeticiones, y repeticiones incluso de otras profecías que tenemos en otras partes del libro, incluso que tenemos en otros libros. Pero bueno, tengo algunas anotaciones, no demasiado. Una nueva palabra del Señor en capítulo 31, versículo 27. Vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Vuelve otra vez, me encanta, el Señor vuelve a hablar de los dos, de las dos naciones en las cuales se habían dividido después de Salomón. Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler y para traer calamidad, en el capítulo 1 le había dado que esa iba a ser su misión, le había dicho a Jeremías. Y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar. En aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se le destemplaron los dientes. Al contrario, el que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes, es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Había por ahí, en el mismo capítulo dice que la mujer regresará a su esposo. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel.
Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice el Señor. Acá vuelve la forma poética en mi Biblia, ¿eh? A ver. Esta última parte había estado en prosa, pero ahora vuelve la forma poética. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar a la noche y agita el mar para que rujan sus olas. Me impresiona mucho en los profetas, en los salmos y en el Antiguo Testamento la manera siempre de estar recordando el Señor que creó el sol, la luna, las estrellas. O sea, tratar de infundir, no olvidar que Él es el creador de todo. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, como que caiga todo, el sol, la luna, las estrellas, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Tengo anotado acá porque en 2 capítulos más adelante vuelve a hablar de esto. Así dice el Señor, esto, si se pudieran medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho. Si se viniera abajo si se pudiera llegar a alcanzar a Dios, cosa que la ciencia siempre trata y nunca llega a terminar de conocer todas las verdaderas razones, entonces yo rechazaría. Vienen días, dice el Señor, en que la ciudad del Señor será reconstruida, desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina. Una indicación acá que a nosotros no nos dice nada, pero que muestra la promesa, eso creo que lo anoté, no, pero es en otro capítulo, la promesa de la palabra. Dios dice, esto va a ser así, así, así. El cordel para medir se extenderá en línea recta, desde allí hasta la colina de Gareb y luego girará hasta Coa, y todo el valle donde se arrojan los cadáveres y todos los campos hasta el arroyo de Cedrón, donde estuvo Jesús, y hasta la puerta de los caballos en la esquina oriental estarán consagrados al Señor. Está hablando del nuevo templo que Esdras y Nehemías van a tener que ver con él. Nunca más la ciudad será arrancada ni derribada. Cada vez que hay estas promesas de Dios, yo les digo que físicamente siento, en el año 70 fue derribado el templo de Jerusalén. Pero esta promesa que hizo Dios, ahí cerca del 700 a.C., 7 siglos antes de Cristo, era si el pueblo seguía siendo hijo de ese Dios, pueblo de ese Dios que le estaba dando sus promesas de restauración cuando estaban en el exilio y cuando iban a ser exiliados el resto que quedaba y destruida la ciudad. Toda esta promesa iba a ser si ellos eran capaces de cumplir su parte. Bueno, ahora acá tengo que hacer una explicación y leer un poquitito nada más. Viene el capítulo 32. El libro de la consolación es del 30 al 33, son 4 capítulos. Pero ¿qué pasa en el capítulo 32? Primero es todo, no hay poesía, es todo prosa como si fuera un material narrativo. ¿Y qué piensa contar? Cuando en el año 18 de Nabucodonosor, ya estaba ahí la caída de Jerusalén, Jeremías estuvo preso en el patio de la guardia, eso lo vamos a ver todo juntas las prisiones de Jeremías, y acá viene cuando Dios le manda a Jeremías que compre el terreno con todos los testigos y con la escritura que leímos hace 3 o 4 días. ¿Y cómo es que eso está dentro del libro de las consolaciones? Cosas de esta manera que hemos hablado de cómo se armaban los libros,
los llamados libros en aquel entonces. Yo creo que mañana, sí, para mañana vamos a ver este pedazo unido con otro capítulo donde vuelve a repetir la escena, pero donde no repite la compra del terreno, porque la compra del terreno era un anuncio de Dios que volverían a tener terrenos y a sembrar y a tener casas, etcétera, etcétera. Entonces, este hecho de la compra del terreno ya lo leímos el otro día. La oración con Dios, yo no sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo porque la leí en voz alta, donde Dios en vez de pedirle que no les pase nada, lo adora, lo alaba, lo reconoce, ¿sí? Solo al final le dice, bueno, Señor, acá compré el terreno tal como me mandaste. Y después está, que leímos una buena parte, la oración de Dios, donde Dios les vuelve a decir que lo que está esperando de ellos sea, o sea, les dice que los babilonios van a venir y que van a quemar la ciudad y todo lo que va a pasar, y todo lo que, y donde dice esa frase que me gustó tanto, dice que el pueblo le dio la espalda a Dios. Pero como esto es el libro de las consolaciones, yo digo, ¿dónde están las consolaciones acá? Por tanto, 32, que no leímos nada hoy del 32, desde el 36 dice, por tanto así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de esta ciudad, que según ustedes caerá en manos del rey de Babilonia, voy a reunirlos de todos los países a donde en mi ira, furor y terrible enojo los dispersé. Nuevamente, nuevamente el Señor vuelve a aparecer el juez justo. Los haré volver a este lugar, a Jerusalén, para que vivan seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Creo que va la tercera vez que en este libro de la consolación lo estamos leyendo, ¿no es cierto? Lo está Dios repitiendo. Y lo que dice acá lo tengo todo subrayado, porque me parece el corazón de la promesa. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Yo marco cuando me parecen palabras que son más modernas de lo que debe haber puesto Reina Valera, ¿no? En otro tiempo. O las traducciones de la Biblia de traducciones más antiguas. Pero esa idea la entendemos tanto, ¿no? Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y para el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Es impresionante todo lo bueno que Dios quiere para el ser humano. Todo lo bueno. Y en esto, con un pueblo exiliado por traición y abandono del Señor, toda la oferta del Señor es que vuelvan a mí y miren todo lo que van a tener Así dice el Señor en el 42 y estamos terminando ya el capítulo 32. Tal como traje esta calamidad, yo mismo voy a traer sobre ellos todo el bien que les he prometido. Se comprarán campos en esta tierra de la cual ustedes dicen, en esta tierra desolada, sin gente ni animales, porque fue entregada en manos de los babilonios. Para quejarnos vieron los seres humanos todos mandados a hacer. En la tierra de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en la región montañosa, de la llanura y del Negev. El Negev era al sur de todo el desierto, una zona desértica. Abraham había vivido ahí. Se comprarán campos por dinero, se firmarán escrituras y se sellarán ante testigos, afirma el Señor, porque yo cambiaré su suerte. Qué hermoso es esto.
Bueno, nos queda el capítulo 33, donde no es demasiado largo, pero vamos a ver si llegamos bien. La diferencia de tiempo no lo sé porque dice, la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando aún éste se hallaba preso en el patio de la guardia. Ah, no, está bien. El capítulo anterior estaba preso en el patio de la guardia. ¿Se acuerdan que estando preso es que él firmó esa escritura de compra del terreno a su primo? De manera que esto aparentemente es en la misma serie de profecías que le dio el Señor. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y estableció con firmeza. De manera que siempre volviendo, es como decir, así como dice, alaba alma mía a Jehová, es decirle a la cabeza, acordate que Él es el que creó, Él es el que formó todo. Bueno, y acá aparece Jeremías 33:3, el versículo que leímos el otro día con el tema del terreno. Clama a mí, te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes, ¿no? Versículo ese que se lo saca de contexto. Esto le estaba diciendo a Jeremías, donde Dios le estaba hablando para más adelante que iban a volver, que iban a prosperar, ¿no? Ahora, ¿cómo era esto? Este es el gran versículo, ¿no? Busqué algunas comparaciones. Miren, en Jeremías 11:14, el primer tiempo en que Dios le estaba dando palabra a Jeremías, le dice, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de la calamidad. ¿Sí? Qué diferente era en este tiempo, que es un tiempo en que Dios está prometiendo consolación y restauración. Bueno, pero aparte, digo, a ver, el tema del clamor. Miren, Salmo 55, 16, 17, dice que sorprenda la muerte. Este es de David, a ver, sí, de David en un momento terrible. Que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. O sea, desde la situación, como podía haber sido el exilio, siempre el creyente clama, pero me gustó y Él me escucha. Una cosa es pedir, pedir y pedir sin tener la relación con el Padre, sin saber cómo Él nos escucha. Y 28, 1 y 2 también, ese empieza, a ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Las referencias que hay en los costados de la Biblia muchas veces, de la Biblia de estudio, nos lleva a ver dónde hay otras situaciones. Ahora, estas son David, en este caso, que le está diciendo a Dios que clama, pero acá Dios lo está invitando a Jeremías a que me pregunte y yo te haré conocer. Bueno, sigo con el 33. Porque así dice el Señor Dios de Israel acerca de las casas y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados. Vuelve a afirmar, no solo está diciendo acá te doy un jardín de rosas, sigue planteando lo que va a pasar. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. Qué expresión esa. Dios oculta su rostro como castigo. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Versículo 6, y este es el libro de la consolación. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio.
Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo les ofrezco. Me tomé el trabajo, no era para mí, para mi Biblia, marqué todos los verbos de todas las acciones que Dios está prometiendo, porque, como digo siempre, nuestra cabeza, nuestros ojos captan, pasan de largo. Dios dice, les daré salud y los curaré. Repite, los sanaré. Haré que disfruten, abundante paz. Cambiaré la suerte. Los reconstruiré como al principio. Claro, si Dios ya había construido a ese pueblo. Ahora dice, los reconstruiré y no está hablando solo de edificios. Tiene que, la identidad nacional, la pertenencia a Dios, esto es lo que hace la diferencia entre la gente religiosa y la gente que es cristiana entregada a Dios. Los reconstruiré, los purificaré de todas las iniquidades, les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron. Y después las naciones de la tierra, por eso es que hay que hablar a las naciones de la tierra, se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo ofrezco. Este es nuestro Dios. Si a alguien se le ocurre decir que todo el Antiguo Testamento hay un Dios vengador que está anunciando males, díganle, tenés que leer el libro de las consolaciones de Jeremías, donde nos muestra a Dios, también a Dios. Por eso, así dice el Señor, ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales, como había dicho antes, esto es una repetición. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción y gracias y cantan, y acá hay unos versos, den gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Esto parece el Salmo 136. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como el principio. ¿Quién puede restaurar a una persona, a una ciudad, a un país, ofreciendo llegar a ser como eran desde el principio? Solo Dios puede hacer todas esas acciones que están, a ver, en capítulo 33, versículos 6 al 9. Ahí están las acciones de Dios para hacer a una persona nueva. Bueno, vamos al 12, así dice el Señor Todopoderoso. Otra vez, en ruinas, sin gente, sin animales. El 13 dice, en las ciudades de la región montañosa de la llanura y del Negev, en el territorio de Benjamín, en los alrededores y en las ciudades de Judá, ¿qué? Las ovejas volverán a ser contadas por los pastores. Evidentemente, en ese mundo pastoril, el hecho de tener muchas ovejas iba a ser una muestra de la prosperidad que Dios da. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. Una vez más, Dios quiere reunir a su pueblo. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús pasó por Samaria rumbo a Galilea, la señora samaritana dijo, ustedes son judíos y no hablan con nosotros. No volvió a hacer, o volvió a hacer en un tiempo, pero siguió siendo dividida. La división muestra que Dios no está ahí. Y entonces hay una cita que es, del capítulo 23, en aquellos días y en aquel tiempo, claro que lo vimos, haré que brote de David un renuevo justo y él practicará la justicia y el derecho. Judá estará salvo y Jerusalén morará segura
y será llamada el Señor es nuestra justicia. Y después la promesa mesiánica, que también la leímos, era, no le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Bueno, tenemos que terminar. El versículo 19, bien, 19, de nuevo, yo no sé cuando Jeremías decía la palabra del Señor vino a Jeremías, si era otro día, si era otro tiempo, pero así dice el Señor. Si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo. ¿Vieron que les dije antes? Si pudieran medir el cielo y hacer algo que era una locura impensada. Lo mismo acá. Dice, si ustedes, es otra ilustración para decirles, si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y la noche, hacer que fueran diferentes, que tuviera distintas características o que los horarios fueran distintos, también podrían romper mi pacto con mi siervo David, que no tendría un sucesor que ocupara su trono, y con los sacerdotes y levitas que son mis ministros. Si ustedes pudieran hacer que se rompa el orden que yo puse en la creación, entonces ustedes tampoco volverían, dice, tampoco podrían romper mi pacto. No se puede romper aquello, no se puede romper el pacto. De alguna manera es de nuevo una profecía mesiánica. Yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Bueno, y queda el final donde dice la palabra del Señor vino a Jeremías. Otra vez. ¿No te has dado cuenta de que esta gente afirma que yo, el Señor, he rechazado a los dos reinos que había escogido? Nuevamente vuelve a hablar de los dos reinos. Así que, ¿no te has dado cuenta que esta gente afirma que yo, el Señor, he rechazado a los dos reinos? Con esto desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Claro, el imperio asirio había venido y se había llevado y había destruido a Israel. Y ahora venía el imperio babilónico que había vencido al imperio. Así, esta es la humanidad maravillosa que Dios creó, ¿no? Pura guerra, puro enfrentamiento. Entonces dice, como que la gente desprecian a mi pueblo porque han visto lo que ha pasado, destruidos, avasallados. Así dice el Señor, si yo no hubiera establecido mi pacto con el día, ni con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob y de mi siervo David, y no habría escogido a uno de su estirpe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo cambiaré mi suerte y les tendré compasión. Con esto termina el libro de las consolaciones, porque después vienen parte histórica, mucha parte histórica y otras profecías. Ahora, acá está la palabra de Dios que ofrece arrepentimiento, restauración. Es lo que Dios hace, restaura a las personas, a los pueblos, podría restaurar a las naciones de este mundo, a nuestra propia nación. Pero qué interesante esto. Dice, si yo pudiera romper el orden y las leyes que yo puse en la naturaleza, entonces podría ser que no se pueda volver a reunir mi pueblo. Yo me pregunto siempre con estos pasajes, ¿qué le pasa al mundo judío en todos lados donde están del universo que también leen la palabra, que leen el Antiguo Testamento, y no quieren entender y no pueden entender? Bueno, pero la palabra está, hay que hacerla correr, hay que ofrecerse a explicarla, hay que formar grupos de estudio de la Biblia para buscar y para encontrar palabras que es la misma que necesitamos para este tiempo. Muy bien, mañana vamos a ver una parte interesante de
ahora propiamente de la vida de Jeremías antes de terminar estos días. Muy bien, seguimos por la programación. Que Dios los bendiga y mañana estaremos nuevamente juntos.